Buenos días chicos y chicas con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, teorema de la bisectriz y mediatriz. Entonces, tenemos por aquí, teorema de la bisectriz. Primero, ¿qué es una bisectriz? La bisectriz es un segmento, ¿no es cierto?, que divide a un ángulo en dos partes iguales, ¿no es cierto? Mejor dicho, ese ángulo va a dividir en dos ángulos iguales. ¿Cuáles eran los dos ángulos iguales aquí? Alfa y alfa. Esto es, por lo tanto, OP es la bisectriz, ¿ve? Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que PQ es igual a PT. PQ, ¿no es cierto? Esta distancia es igual a PT. ¿Qué quiere decir? La distancia del punto P a la recta OA. ¿Recuerdan, chicos, que la distancia, cómo se mide la distancia? Por ejemplo, tenemos una recta y un punto. ¿Cómo se medía su distancia? Una línea perpendicular, ¿no es cierto? Eso se llamaba distancia del punto a la recta. Entonces, lo mismo sucede acá. La distancia del punto P a la recta OA, que viene a ser QP, ¿no es cierto? Y esa distancia es la misma de P a la distancia, perdón, de P hacia OB, ¿no es cierto? Que se intersecta en el punto T. Entonces, ambas distancias son iguales. ¿Qué más son iguales? QO y TO. ¿Quiénes son QO y TO? Desde el punto, ¿no es cierto?, donde se forma la perpendicular hacia el punto de origen. Igual, ¿no? Son distancias iguales. Pasamos al teorema de la base media. ¿Qué me dice? Si M es punto medio del segmento AB, ¿no es cierto?, y MN es paralela a AC, entonces N es punto medio de BC y MN es igual a AC entre 2. ¿Ya? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, si esta es base media y esta es paralela, también aquí será el punto medio. ¿Estamos? Entonces, la unión de los dos puntos medios, ¿qué va a ser igual? La mitad del segmento AC. Si AC mide 10, digamos, ¿cuánto va a medir MN? 5, ¿no es cierto? La mitad. Ya, esto marcamos, ¿ya? MN es igual a AC entre 2. ¿Qué más dice? Dato dice, al MN se le conoce también como base media del AC. Consecuencias, dice, si se unen los puntos medios de dos lados de un triángulo, el segmento resultante será la base media. Pasamos al siguiente. Teorema de la menor mediana. Entonces, dado un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Dado un triángulo rectángulo. Si nosotros a partir del... Si nosotros trazamos un segmento a partir del ángulo recto hacia el punto medio del otro lado, ¿qué tendré? Que vienen a ser iguales. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, tengo así. ¿Este qué es? Un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Este es un triángulo rectángulo. ¿Estamos? ¿Cómo se llama esto? Cateto, cateto, hipotenusa, ¿no es cierto? Si yo trazo desde el vértice del ángulo recto hacia el punto medio de la hipotenusa, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir
que siempre, ¿ya? Este segmento de acá, bueno, como he trazado punto medio, estos dos son iguales, ¿ya? ¿No es cierto? He buscado el punto medio y estos son iguales. Pero, ¿qué va a suceder? Que este lado que he trazado también va a ser igual a la medida de estos dos. Entonces, si por ejemplo aquí he dividido y tengo A, aquí A, por lo tanto, el segmento que yo he trazado también va a ser A. Siempre se cumple eso en los triángulos rectángulos, ¿ya? Pasamos al siguiente, teorema de la mediatriz. ¿Qué me dice? Todo punto de la recta mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Bueno, eso no es parte teórica, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no es cierto, chicos? Cuando trazamos mediatriz, es una perpendicular al punto medio del lado donde estamos trazando. Por ejemplo, me dice mediatriz de AB, ubico el punto medio y trazo perpendicular. ¿No es cierto? Listo. A ver, por ejemplo, en este triángulo, en un triángulo rectángulo, me dicen traza la mediatriz del lado AB. ¿Cómo será la mediatriz? Primero, ubico el punto medio. Este es el punto medio, ¿no es cierto? Y luego trazo una perpendicular. Trazo una perpendicular y ya estaría ahí la mediatriz. Este es punto medio, ¿no? Puede ser A y A. Perpendicular. ¿Cómo señalo que es una perpendicular? Con un cuadradito, ¿no? Adentro. Y esto sería la mediatriz. Listo, chicos. Hasta ahí sería la parte teórica, ¿ya?